Crafters, bienvenidos a este jueves de Tuto Crafty. Me dio mucho gusto leer sus comentarios en el video pasado acerca de la semana de Crafting Geek y todas sus ideas de lo que querían ver. En este video todavía tienen chance de dejar ideas, así que vayan a los comentarios y escriban qué es lo que les gustaría ver. Recuerden que esta semana de Crafting Geek va a ser la celebración de los 3 millones de crafters. El día de hoy vamos a hacer marcadores comestibles y probablemente se pregunten como ¿para qué querrían un marcador comestible? Bueno, son muy utilizados en repostería y cocina para decorar los platillos, te hacen mucho más sencillo el trabajo, lucen así. Los venden en algunas tiendas especializadas, pero muchas veces es difícil conseguirlos. Pero en este tutorial les voy a enseñar a hacer sus propios marcadores comestibles de todos los colores que quieran para que los puedan usar para su comida. Lo único que necesitamos para este Tuto Crafty son marcadores de colores de esos de agua que dicen no tóxico y lavable, que de preferencia sean marcadores que ya no uses y que estén secos. Y también revisa que la parte de atrás se pueda abrir fácilmente, como estos que tienen una tapita blanca. Ten cuidado porque hay unos marcadores que vienen sellados, como estos de aquí, que jamás vas a poder abrir a menos de que rompas el marcador y no nos van a servir. Y también necesitamos colorantes líquidos como estos que venden en el súper. Lo primero que vamos a hacer es abrir el marcador por la parte de atrás con las pinzas, con mucho cuidado de no dañar la tapa para que se pueda volver a cerrar. Y saca el algodoncito del centro, que es donde viene la tinta. A continuación pasaremos a un lavabo. Yo voy a utilizar este recipiente para reutilizar el agua que vaya saliendo. Abre la llave con el chorro más pequeño que puedas hacer y luego pone el algodón abajo para que se vaya quitando la tinta. Vas a ver cómo va bajando y va saliendo por la parte de abajo. Es importante que los marcadores sean lavables porque si no la tinta jamás se va a quitar. Te sugiero de vez en cuando apretar poquito para que salga más rápido toda la tinta. Cuando haya quedado completamente blanco, vamos a utilizar la otra parte del marcador, que es donde está la punta. También vas a poner agua y va a empezar a salir la tinta de color y vamos a empezar a escribir sobre nuestra mano para quitar el resto de tinta que haya. Y repite esto hasta que ya no salga nada de pintura del color que estás usando. Ahora que ambas partes ya no tienen tinta, podemos empezar a llenar. Lo primero que tenemos que hacer es fijarnos en la esponjita. Tienes un lado que tiene un agujero y tienes un lado que es liso. Vamos a utilizar el lado que tiene el agujero para llenar más rápido. Usa colorante líquido de esos que vienen como en goteritos y empieza a ponerlo así. Cuida que no se desborde y deja que absorba para que se vaya llenando más rápido. Para esta parte te sugiero utilizar unos recipientes a los que no les tengas cariño por si llegara a quedar alguna mancha de colorante. Cuando empieces a ver que las gotas de abajo salen de color, es que ya está totalmente lleno. Si quieres hacer otros colores que no vengan en los colorantes líquidos que compraste, puedes utilizar colorantes en gel. Lo único que necesitas hacer es diluirlos con un poco de agua potable y utiliza un gotero para empezar a llenar. Será mucho más sencillo, de verdad te recomiendo el gotero porque si no vas a tardar años en que se llene. Ahora que terminamos de llenar nuestros tubitos de tinta, lo que vamos a hacer es fijarnos dónde está el agujero, en la esponjita, y ese lado lo vamos a poner hacia donde está la punta del marcador, mételo, y luego tapa. Vamos a esperar un rato a que baje la tinta, y después de un rato probaremos en una servilleta hasta que pinte. ¡Listo! Ya puedes utilizar tus marcadores para divertirte pintando. Te recomiendo utilizarlos por primera vez en galletas. Puedes hacer algo sencillo como este emoji o algo más complejo como esta mandala. Lo importante es que harán mucho más sencillo dibujar y te vas a divertir demasiado. Recuerda guardar tus plumones donde están el resto de tus colorantes para utilizarlos en tu próximo proyecto. Y terminamos. Si se emocionaron igual que yo, seguro hicieron todos los colores del arco iris, pero está padre porque los pueden utilizar para sus siguientes platillos y postres. Eso es todo por hoy, crafters. Recuerden dejarme en sus comentarios qué quieren ver en la semana de Crafting Geek para avisarles la fecha exacta. Y nos vemos en las redes sociales y hasta el próximo video. ¡Adiós! También recuerda visitar el sitio web www.craftinggeek.me.